Una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado. Y hoy quería compartirles el desafío de ser testigos de Jesucristo. Un verdadero desafío que tenemos por delante cumpliendo la gran comisión que nos dejó el Señor. Vamos a partir del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Dice así: Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Ellos habían estado predicando y haciendo señales y fueron encarcelados. Versículo 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Muchas veces nos decimos, ¿por qué no sucederán las mismas señales y milagros que sucedió en el primer siglo por mano de los apóstoles? Si el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen, ¿por qué no serán? Y vemos aquí que quizá lo que nos falta es el denuedo con el que ellos predicaban la palabra del Señor. Leí hace poco la vida de un señor llamado Ed Canán, que dijo, la vida me ha traído un desafío, ahora yo voy a desafiar la vida. Este hombre, a una cierta edad, quedó ciego. Tenía una diabetes muy avanzada, fue perdiendo lentamente la vista y estando ciego, decidió aprender a esquiar. Y comenzó a esquiar primero en el agua. Se supone que es bastante difícil, pero no solo eso, sino que también comenzó a esquiar en la nieve. Y ganó varios campeonatos locales e incluso internacionales siendo ciego, estando en condición de ciego. Murió a los 59 años de edad, pero dejó un legado del cual todos nosotros podemos aprovecharnos. Él dijo, la vida me ha traído un desafío y ahora yo voy a desafiar la vida. De igual manera, los cristianos, ser cristianos, nos demanda un gran desafío. Ser testigos de la gracia de Cristo proclamando su palabra. Y este desafío fue delegado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección. Y se conoce como la Gran Comisión, relatado en Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, donde leemos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sin embargo, antes de iniciar esta tarea, Jesús les había dicho que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén
como en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Obviamente, después de la ascensión de Jesús a los cielos, la tarea de testificar acerca de la verdad del Evangelio pasaría directamente a sus discípulos, aquellos que habían estado preparándose junto al Maestro durante poco más de 3 años. Pero esto no sería una tarea fácil en medio del Imperio Romano que estaba gobernando en esa región. De hecho, el origen de la misma palabra nos indica esto. La palabra testigo proviene del griego martus, que literalmente significa ser alguien que da testimonio mediante su muerte. Y de ahí tiene su raíz la palabra mártir. Ellos sí que se jugaban la vida por predicar el Evangelio. Y dice que los acompañaban las señales y los milagros. Esto nos indica a nosotros la dificultad que implica ser un testigo eficaz de la palabra, tal y como lo vemos en estos versículos que hemos leído. Allí en el versículo 23 dice que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que se les había dicho los jefes y sacerdotes, los ancianos, prohibiéndoles que siguieran predicando. Ellos, lejos de escaparse, fueron a sus discípulos y oraron y clamaron. El contexto de lo que leímos nos muestra cómo estos discípulos estaban entregados a la tarea de testificar acerca de Jesucristo. Y cómo por ese hecho, por ser valientes, los acompañaban los prodigios y las señales. Los mismos milagros que Jesús había hecho, lo estaban haciendo ellos. Y ante esto se levantó una gran oposición por parte de los fariseos y de los sacerdotes. Los echaron en la cárcel y después los amenazaron, diciéndoles que no prediquen más lo que estaban predicando. De igual manera, hoy ser testigo y vivir la vida cristiana presenta dificultades, ya que Satanás desea que desistamos de esta solemne tarea. Y por este motivo muchos renuncian a este encargo. Pero ante esta realidad, ante la oposición del enemigo, ¿qué actitud debemos tomar nosotros, discípulos y discípulas del Señor Jesucristo? En primer lugar, creo que lo que tenemos que hacer ante las dificultades de ser testigos eficaces de su gracia es hacer lo mismo que hicieron ellos, orar. En lugar de renunciar a su tarea de testificar o entregarse a la desesperación, ellos acudieron a Dios por respaldo para continuar con su obra. Dice allí en el versículo 24 que hemos leído, cuando oyeron, alzaron unánimemente la voz en oración a Dios y dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labio de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ellos, lejos de escapar o de callarse, buscaron al Señor en oración pidiendo fuerzas para seguir. Y esta oración que hicieron estos discípulos nos muestra grandes principios espirituales. En primer lugar, nos dice que la oración reconoce la soberanía de Dios. Soberano Señor es a quien se dirige. En segundo lugar, la oración está fundamentada en el conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra está en relación directa con nuestra fe. Ellos conocían la palabra, no solamente lo que decía el Antiguo Testamento, los profetas, de quién sería, sino que todas las enseñanzas del Señor Jesucristo las tenían grabadas en sus corazones. En tercer lugar, su oración es diferente a las oraciones que actualmente los cristianos modernos,
podemos hacer. Ellos no se quejaron de lo que les había pasado, sino que pidieron respaldo y fortaleza para seguir realizando su obra. Hoy quizá nosotros en esa situación hubiéramos orado: Dios mío, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Líbrame de esta tribulación. Yo que te sirvo en tu obra, me ha pasado todo esto. Mejor voy a renunciar. Mira cómo me han amenazado injustamente. Dame una vía de escape y ten piedad de mí. Sin embargo, esta oración estaría centrada en el yo, en el ego. Los discípulos, en lugar de quejarse y de buscar la vía de escape, ellos dijeron, versículo 29, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguna. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Qué oración poderosa, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado de esa oración? Leemos en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió a su oración. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló. Dios siempre confirma su respuesta en nuestras vidas. Por eso Pablo escribe en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios llenó a sus testigos de su Espíritu Santo y nos quiere llenar cada día a nosotros también, porque la llenura del Espíritu Santo es la clave para el éxito de nuestra tarea. Allí en Zacarías 4:6 leemos, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi Espíritu. Con la llenura del Espíritu Santo todo podremos hacer. Y Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios y creo que sigue siendo la voluntad de Dios. Creo firmemente que vos y yo también hablemos con denuedo la palabra de Dios. Que no callemos. Hoy los tiempos son mucho más fáciles que los que les tocó vivir a estos discípulos bajo el Imperio Romano y sobre todo en la época en que Nerón fue el emperador. Sin embargo, a través de ellos la palabra llegó hasta nuestros días. Por tanto, Dios nos ha llamado a vos y a mí a ser testigos eficaces de su palabra. Y esto es un verdadero desafío, ya que vamos a encontrar muchas dificultades para hacerlo. Sin embargo, igual que ellos debemos entregarnos a la oración y buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para poder predicar con denuedo su palabra y muchas vidas sean ganadas para el Señor. Así como tu vida y mi vida fue ganada para el Señor porque alguien vino a traernos este mensaje de salvación, también el Señor espera que vos y yo prediquemos con denuedo la palabra que lleva al cielo y a Jesucristo, aquel que se entregó para que tengamos vida y vida en abundancia, aquí y por toda la eternidad en los cielos junto a Él. Dios te bendice y mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés.